Mi cuñada ladrona me robó los aretes de mi familia y luego me agredió, así que la arresté y presenté cargos. Toda mi familia se puso del lado de ella, y mi hermano empezó a fabricar pruebas para intentar demostrar que ella era inocente. Mi hermano y mi cuñada vinieron a visitar a mis padres, y durante la cena, enfrenté a mi cuñada sobre cómo me robó. Le pregunté dónde estaban los aretes de mi bisabuela y saqué la cámara de seguridad que tenía en mi habitación. Reproduje las imágenes que la mostraban escondiéndose. Cuando entré a mi cuarto y revisé mis cajones, mi hermano fue el primero en responder que lo hizo por una buena causa. Le pregunté cuál era esa causa y ella dijo que empeñó los aretes para tener más dinero para la boda. En ese momento, me enojé y la llamé una perra ladrona. Les dije a mis padres, que estaban en silencio, que llamaran a la policía mientras yo presentaba cargos. Mi cuñada respondió antes de acercarse, darme una bofetada y luego empezar a tirarme del cabello. También empezó a gritar, incluso tomó un vaso y me lo rompió en la cabeza, causando que empezara a sangrar. Mientras esto pasaba, vi a mi madre en la sala llamando al 911. La policía llegó rápidamente y, al ver mis heridas, me preguntaron qué estaba pasando. Mientras explicaba, mi cuñada decía todo lo que podía para evitar que la detuvieran, así que esto hizo que los policías sospecharan. Les pidieron ver las imágenes, y cuando las vieron, no hubo necesidad de más pruebas. Emily fue arrestada de inmediato frente a toda la familia. Me sentí un poco satisfecho. Emily era el tipo de persona que haría cualquier cosa para ser el centro de atención, especialmente en celebraciones, con las que tenía una obsesión, siempre queriendo que todo fuera más grande, mejor y más extravagante que cualquier otra persona. Emily era como una especie de Daisy Buchanan moderna de El Gran Gatsby, flotando en el lujo y organizando eventos asombrosos en los que ella era la estrella. Pero Emily no tenía el dinero para apoyar sus fantasías. Ella y mi hermano David vivían constantemente más allá de sus posibilidades. Cuando estaba planeando la recepción, hablaba de ella como si fuera el evento más grande del año. Estaba decidida a tener el lugar más impresionante, las flores más caras y el mejor catering, sin importar el costo. Era conocida por maximizar las tarjetas de crédito, pedir préstamos y hacer cualquier cosa para satisfacer su deseo de validación. Aunque David sabía que se estaban ahogando en deudas, aún permitía sus fantasías. David siempre había sido el tipo que tomaba malas decisiones en cuanto a mujeres. Sus relaciones eran consistentemente con chicas que se preocupaban más por las posesiones materiales que por las conexiones significativas, y tenía la costumbre de perseguir mujeres que parecían perfectas en la superficie pero que eran huecas en el fondo. Emily no era diferente. Ella tenía encanto, pero su fijación por el lujo y el estatus era obvia incluso antes de casarse. David también lo vio, pero decidió ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que la necesidad de Emily por las cosas materiales no era tan mala como parecía. David nunca creyó que pudiera encontrar a alguien mejor que ella. La constante obsesión de Emily con su apariencia era todo lo que David había amado antes, pero aún así siguió adelante con la propuesta. Asumí que David pensó que tal vez esta vez sería diferente. El miedo de David a estar solo o a no encontrar a alguien mejor lo hizo ignorar los defectos que todos los demás podían ver. Así que cuando Emily vendió los aretes y fue arrestada después de nuestra pelea, David reaccionó exactamente como se esperaba. Esa misma noche la sacó de la cárcel sin dudarlo. No le importó que Emily hubiera traicionado la confianza de la familia, su lealtad hacia ella era tan fuerte que se convenció a sí mismo de que ella no había hecho nada malo. David vino a verme más tarde esa noche, furioso. Me acusó de exagerar, de estar dramatizando todo, y me dijo que los aretes no valían mucho. Argumentó que Emily estaba desesperada porque necesitaban dinero para la recepción de la boda y que no era gran cosa, ya que ahora ella era parte de la familia. Dijo que tenía todo el derecho de tener esos aretes como nosotros. Le expliqué que los aretes no eran solo cuestión de dinero, sino de la familia. Estaba devastada porque mi propio hermano no podía ver por qué esto me dolía tanto. Además, Emily me agredió y tenía suerte de que solo presentara cargos por el robo y no por eso también. En lugar de entender, David empezó a girar la situación a su favor, diciendo a la familia que yo estaba siendo dramática, que siempre había estado celosa de Emily y que solo estaba tratando de causar problemas. Incluso tuvo el descaro de decirle a algunos miembros de nuestra familia que le había dado a Emily los aretes como regalo de bodas. Mis padres, que me habían apoyado tanto al principio, empezaron a cuestionar todo. David siempre había sido el niño dorado desde que era el hermano menor, así que no le fue difícil cambiar la percepción que tenían de mí.
Jugó la carta del esposo leal, diciendo que solo estaba defendiendo a su esposa. Unos días después sonó mi teléfono y vi que era mi madre. Casi no contesto porque sabía lo que venía, pero lo hice. Pude escuchar el cansancio en su voz en el momento en que empezó a hablar. Primero, hubo esa charla vacilante, en la que se nota que solo estaban tratando de encontrar el momento adecuado para finalmente decirme el verdadero motivo de la llamada. Ella se puso manos a la obra y me dijo que había hablado con David y que él le había contado la verdad. Me dijo que fue muy decepcionante escucharlo y que la situación había molestado a todos. No dije nada, solo la dejé hablar. Sabía que David se había enterado. Por el tono de su voz, ella ya creía o al menos pensaba que yo tenía alguna responsabilidad en todo esto. Ella siguió diciendo que toda la situación se había salido de control y luego me dijo que debería disculparme con Emily. Dijo que si hablábamos, eso podría ayudar a sanar a la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Se disculpó con Emily por recibir una bofetada y por romperme un vaso después de que la confronté por robarme y vender nuestra reliquia familiar. Mi pecho se apretó al darme cuenta de que mi mamá no estaba pensando en mí, sino en cómo se veía todo esto. Estaba más preocupada por suavizar las cosas que por lo que realmente pasó. Colgué. Al poco tiempo, la mitad de la familia estaba del lado de Emily, mientras que la otra mitad estaba conmigo. No podía creerlo. Mi propia familia se estaba volviendo contra mí debido a las mentiras de mi hermano. Estaba desconsolada, así que decidí presentar cargos contra Emily. No iba a dejar que se saliera con la suya. Si mi hermano quería proteger a su esposa a toda costa, estaba bien, pero no iba a dejar que me hicieran sentir que estaba equivocada. Fue un robo simple y llano. David no perdió tiempo torciendo la situación para proteger a Emily. En cuanto presenté los cargos, él empezó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que yo solo buscaba el dinero y que había exagerado todo el asunto porque estaba celosa de Emily. Según él, siempre lo había estado. Estaba celosa de su relación y por eso le estaba dando tanta importancia a un par de aretes. Escuché a través de la familia que David había estado llamando a parientes y les dijo que yo había hecho que encarcelaran a Emily porque no podía soportarlo. No podía imaginar que mi hermano menor se casara con alguien como Emily, especialmente porque aún no conocía bien a mi familia. Él me pintó como una hermana codiciosa y vengativa que no soportaba verlo feliz. No pasó mucho tiempo para que la gente empezara a creer en sus mentiras. De repente, miembros de mi familia que me habían apoyado comenzaron a interrogarme, preguntándome si tal vez estaba siendo demasiado dura y si realmente era necesario presentar cargos. Sabía que no podía enfrentar esta batalla legal solo, así que contraté a un abogado. Pensé que la evidencia sería sencilla, especialmente con las imágenes de seguridad y el hecho innegable de que los aretes se habían vendido, pero subestimé hasta dónde llegaría David para proteger a su esposa tan pronto como comenzó el proceso legal. David empezó a trabajar para sabotearme. Mi abogado me informó que David había ido un paso más allá, sobornando a personas para que testificaran en mi contra. Pagó a algunos familiares lejanos para que dijeran que me habían oído decir que no me importaban los aretes y que, casualmente, se los había entregado a Emily como si nada. Decían que era un regalo para su boda, pero eso era una completa mentira. Su audacia me dejó atónita. Hizo todo lo posible para desacreditarme. Las personas a las que sobornó estaban dispuestas a dar testimonios falsos que amenazaban con debilitar todo mi caso. No pasó mucho tiempo antes de que mi abogado se diera cuenta de que algo no estaba bien. Lo peor vino cuando David presentó supuestas pruebas al tribunal e inventó mensajes de texto entre Emily y yo. Mi abogado me mostró las capturas de pantalla y me sorprendí al ver que parecían mensajes que podría haber enviado. Parecía como si le estuviera diciendo a Emily que podía tomar prestados los aretes cuando quisiera, y uno de los mensajes incluso decía que podía quedárselos si quería. No tenía idea de cómo David había logrado crear algo así, pero estaba claro que no se detendría ante nada para proteger a Emily. Pero la cosa no se detuvo allí, mi abogado logró localizar a uno de los familiares que vino a testificar y admitió fuera del tribunal que David los había presionado para que mintieran. Les había pagado para que dijeran que no me importaban los aretes y que prácticamente se los había entregado a Emily sin pensarlo. No se trataba solo de ganar la batalla legal para David, sino de hacerme pasar por la villana. Cada nuevo golpe que lanzaba David me recordaba que preferiría verme fracasar antes que admitir que su esposa había hecho algo malo. El día del juicio, el ambiente estaba cargado. Entré a la sala del tribunal sabiendo que ese era el momento en que todo saldría a la luz.
mi abogado presentó nuestro caso, mostrando las imágenes de seguridad de Emily entrando a hurtadillas en la habitación, los documentos que probaban la venta de los aretes y todas las pruebas del robo. Pero cuando los testigos fueron llamados al estrado, el plan de David comenzó a desmoronarse. El primer testigo era un primo lejano. Bajo la presión del contrainterrogatorio, su confianza inestable cedió y admitió que David le había pagado para contar la historia falsa. La sala del tribunal cambió, y la tensión aumentó con la confesión del primo. Luego, David presentó a un amigo de la familia, que también confesó haber sido sobornado por David. Cada testimonio destruía la narrativa que David había tratado de construir. Estas personas en las que David confiaba para mentir por él, no pudieron mantener la fachada bajo juramento. El golpe final llegó cuando mi abogado presentó la evidencia fabricada. Los mensajes de texto que David había creado para que pareciera que yo le había dado los aretes a Emily. Un experto confirmó que los mensajes habían sido alterados digitalmente, demostrando que David había intentado engañar al tribunal. El juez estaba consternado por el alcance de las mentiras de David y ordenó su arresto por fabricar pruebas y sobornar a los testigos. David fue sacado de la sala del tribunal esposado, y sus intentos desesperados por controlar la situación fracasaron por completo. Emily fue condenada por robo. Las pruebas en su contra eran innegables, las imágenes de seguridad y los registros de venta sellaron su destino. El juez me otorgó el valor total de los aretes junto con parte de la herencia que mi hermano y mis padres habían tratado de mantener oculta. Resulta que mi abuela me había dejado más dinero, pero David y mis padres decidieron administrarlo sin decirme. Había un pequeño fondo fiduciario destinado a mí, pero en lugar de ser transparentes, mi familia me lo ocultó. David, siendo el más responsable a sus ojos, había estado administrándolo o, más bien, desperdiciándolo. Usó parte para sus propios gastos y escondió el resto, pensando que nunca me daría cuenta. Ese fue el golpe final. Mis padres, que se habían puesto del lado de David y Emily, tuvieron que enfrentar las consecuencias por respaldar a las personas equivocadas. Ver la cara de mi madre en la sala del tribunal me destrozó por completo durante meses. Ella había intentado mantener todo en orden cuando Emily fue a la cárcel después de la pelea. Mi madre estaba más preocupada por salvar las apariencias que por cualquier otra cosa, excepto al ver ahora a David arrestado. Todo lo que había pasado me golpeó fuerte. Era como si me hubieran destrozado por dentro. Mi mamá había estado aferrándose a la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad, pero ahora que David se llevaba esposado, estaba enfrentando la realidad de que su hijo iba a ir a prisión. No pude evitar sentirme mal por ella una vez que el polvo legal se asentó. Finalmente, me transfirieron el fideicomiso. Al principio, me sentí raro, como si el dinero estuviera contaminado por todo lo que había pasado, pero después de todo el caos, sabía que necesitaba alejarme. Usé parte de esa herencia para escaparme lo más lejos posible de todo. Reservé unas vacaciones en las Islas Caimán. Pensé que, si iba a usar ese dinero para algo, mejor que fuera para encontrar un poco de paz para mí. Las Islas Caimán estaban a la mayor distancia posible del desastre. Me pareció irónico que la misma herencia que David intentó ocultarme ahora se usara para mis vacaciones, mientras él pasaba años en prisión. Una vez que llegué, fue como si finalmente pudiera exhalar después de lo que pareció una eternidad. No estaba pensando constantemente en el juicio o en mi familia rota, solo era yo, el océano y la oportunidad de procesar todo lo que había pasado. Nadé, leí, me tumbé al sol y, por un tiempo, solo se trataba de mí. Ahora, David está en prisión, la reputación de Emily está en ruinas y mi relación con mi familia es complicada. He cortado completamente los lazos con mi hermano. Mis padres están tratando de hacer las paces, pero es difícil perdonarlos por cómo me trataron durante todo este calvario.